Bienvenidos a este nuevo episodio de Realpolitik. Vamos a hablar hoy sobre una reunión que ha generado mucha polémica, la que hubo entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano, luego de la invasión de Rusia a Ucrania y todas las consecuencias que eso trae en el mercado petrolero. Hay gente que le preocupa esa reunión por la posibilidad de que Estados Unidos entre nuevamente en relación con el gobierno venezolano y además que se levanten sanciones y que de alguna manera se ayude al gobierno venezolano a aumentar la producción petrolera. Hay una tesis que se ha sostenido y la ha sostenido un sector importante del liderazgo opositor venezolano, según la cual mientras las cosas se pongan peor en Venezuela es más fácil salir del gobierno. Es una tesis que tiene sentido, es decir, hay mucha gente que la compra. Bueno, si la situación económica de Venezuela se deteriora, es más fácil salir del gobierno. Si hay una recuperación económica, pues el gobierno se atornilla. Esa idea no es verdad. Y no es verdad, y vamos a explicar un poco cómo es este proceso. Hay muchos países que han recibido sanciones por largo tiempo. Está el caso de Cuba, que tiene años de sanciones, 50 años sancionado, y ahí está el régimen de Fidel Castro completamente, bueno, de Fidel Castro, de Raúl y ahora del nuevo presidente, pero un régimen que está bastante sólido. Está el caso todavía más antiguo sancionado, que es el caso de Corea del Norte, que fue sancionado Kim Il-sung. Kim Il-sung le entregó el poder a su hijo, el hijo se lo entregó al nieto, que es el que está gobernando, y ahí está Corea del Norte con todas las sanciones económicas internacionales y sigue el régimen absolutamente sólido. Y el otro caso es el de Irán, que fue sancionado a partir de la caída de Shah de Irán, de la revolución islámica. Se impusieron sanciones económicas sobre Irán y ahí está el régimen del fundamentalista musulmán, bueno, sólido sin ningún problema. Las sanciones no ayudan a desestabilizar el gobierno, todo lo contrario. Porque las sanciones terminan aislando los países y cuando esos países están gobernados con la fuerza, pues terminan consolidándose esos regímenes. La tesis según la cual la crisis económica, si se acentúa, si se sigue destruyendo la economía del país, es más fácil salir de Maduro, además es terrible y apostar a eso es criminal. Porque al final aquí vivimos 30 millones de venezolanos, un poco menos porque ha habido una emigración grandísima, pero que estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno que ha destruido todo y si además estamos sancionados, pues la verdad es que la estamos padeciendo todos. No hay nada que fortalezca más a la sociedad que un sector económico, un sector privado, que genera riqueza, que genera empleo, que genera empleos productivos, que genera bienes y servicios. Yo sostengo que la destrucción de la economía venezolana fue hecho con un propósito deliberado. Es decir, Hugo Chávez empezó las expropiaciones de todas las haciendas productivas, de las empresas productivas, todo ese proceso de expropiación, de combate al sector privado. Una cosa adicional, las obras de infraestructura que se hicieron en la bonanza petrolera, todas eran contratadas a Odebrecht y a empresas internacionales, nunca se contrataban empresas venezolanas. La industria petrolera, todas esas asociaciones estratégicas se hicieron con empresas petroleras internacionales. No hubo forma de que inversores nacionales pudieran entrar en la industria petrolera. Todo eso fue deliberado porque Hugo Chávez lo que quería era debilitar la sociedad para controlarla, para dominarla. Un gobierno que vendía petróleo muy caro, pues era dueño de un montón de petrodólares. Yo destruyo la economía y termino poniendo a la gente a depender del Mercal o después de la Caja CLAP. Termino haciendo a la gente dependiente del Estado. Si el sector privado se fortalece, se genera empleo, se mejora el salario de la gente deja de depender de la caja. La gente se empodera. Nada fortalece, repito, más a una sociedad civil que un sector privado fuerte. Entonces, esa idea de que lo bueno es lo malo que se está poniendo es una idea completamente equivocada. Si fuera verdad que los gobiernos caen cuando las crisis económicas y sociales se profundizan, este gobierno no hubiera sobrevivido el 2017. En 2017 en Venezuela hubo hambrazón generalizada, es decir, la situación en Venezuela de crisis económica y social en el 2017-2016 fue espantosa. Y el gobierno no cayó. Porque los gobiernos no caen porque las crisis económicas y sociales se profundicen o porque la economía pueda mejorar. Ahora hay signos de que la economía puede mejorar. Si mañana
se terminan estableciendo porque el gobierno de los Estados Unidos le interesa aumentar la producción petrolera mundial, producto de la salida de buena parte del petróleo producido en Rusia. En Venezuela Estados Unidos está mirando a dos países que son enemigos tradicionales, Irán y Venezuela, y está mirando esos dos países porque son dos países sancionados que pueden recuperar su producción petrolera más rápido. Por eso Estados Unidos está hablando. Con Venezuela podría hablar sin mucho problema, fue un suplidor confiable de petróleo de los Estados Unidos por muchos años, pero está hablando con Irán, que es un enemigo de vieja data. Todas estas conversaciones pueden terminar llevando a que Venezuela pueda aumentar su producción petrolera. Para que eso permee, para que eso llegue a la población general que está pasando hambre, que está pasando necesidad, va a costar mucho. Sobre todo porque en el gobierno hay un andamiaje de corrupción muy grande y es muy difícil que esa torta que levanta a Venezuela termine permeando algunas migajas que le caigan a la población. Entonces, la apuesta a que se mantengan las sanciones y a que no se venda más petróleo por parte de buena parte del liderazgo y la sensación de que si eso ocurre, el gobierno de Maduro se va a eternizar, es una sensación equivocada. Pero además es una apuesta poco ética. Yo he tenido oportunidad de viajar por todo el país, he estado en la frontera de Venezuela con Colombia, en el estado Táchira, he estado en municipios muy apartados, en los rincones, en la Venezuela profunda. Hay hambre, hay desesperación, hay muchísimas necesidades. Esta recuperación económica aparente que hay en las burbujas de los bodegones, eso ahí está consumiendo el 8% del país, el 9% del país, el 90% del país está viviendo una situación muy dura. Cuando tú tienes un productor de papa en el Táchira que se le pudren las papas porque no tiene cómo pagar la gasolina, no tiene cómo comprar los repuestos del carro para poder sacar su cosecha, de la que depende la comida de sus hijos, es criminal que nosotros apostemos a que haya más sanciones, a que produzcamos menos petróleo y a que la situación del país empeore. Es inaceptable desde el punto de vista moral que se juegue a la destrucción de la economía del país cuando no son los hijos propios los que se están muriendo de hambre, sino los hijos de otros. Sí, nunca puede el liderazgo de un país, por más desesperación que tengamos de salir del gobierno, apostar a la destrucción. Es el que destruye la casa para matar al ratón que está en la casa. Si nosotros tenemos que apostar porque el país se recupere, porque la economía se recupere. Porque al final, ¿de qué depende que salgamos del gobierno? No depende de que la crisis económica se profundice o no. Depende de que haya una oferta alternativa, atractiva, que genere esperanza. ¿Por qué no se produjo el cambio en el 2016? Porque no había una oferta. ¿Por qué no se produjo antes? Porque no había una oferta. ¿Por qué no se produce ahora? Porque el liderazgo opositor no ha podido construir una oferta atractiva que sea capaz de entusiasmar a una población para que salga masivamente a votar y a participar y a activarse. Entonces, la salida del gobierno depende mucho más de la calidad de la oferta alternativa que se le presente, de las circunstancias económicas y sociales que el país pueda vivir. Si te gustó este episodio, si te parece interesante y vale la pena compartirlo, compártelo por favor, dale like y además síguenos en el canal de YouTube.